Muy bien, entonces estamos en esa parte del cuidado de la iglesia. En nuestras congregaciones debemos tener cuidado con los ministerios de alabanza, los que dirigen, los que cantan, los que tocan, el cuidado de la palabra, la predicación y sobre todo tener una congregación amigable y servicial. Todo cuenta, todo es indispensable, desde el cuidado de los sanitarios, el mobiliario, la iluminación, la ventilación del templo, todo va a contar. Porque a la hora de preguntarle a la persona qué le pareció el culto, qué le pareció nuestra iglesia, no solamente van a darse cuenta, no solamente van a darnos testimonio del lugar, sino también de las personas, cómo fueron tratados por los hermanos, por las hermanas, si somos una iglesia amigable, si somos una iglesia servicial, todo es indispensable. Todo cuenta para causar buena impresión a los no creyentes. Así que una conversación basada en la impresión que tiene la persona de nuestra iglesia le va a dar a usted una transición suave, natural, para poder hablar de la iglesia y luego dar testimonios personales. Recuerden que vamos desde el testimonio de la iglesia al testimonio personal. Y como número 4 y último de esta unidad, vamos a hablar de los logros obtenidos durante la introducción. ¿Qué logramos con esos puntos de la introducción? Recuerden, vida secular, vida religiosa, vida espiritual. ¿Qué logros obtenimos durante la introducción? Aquí se establece una transición positiva hacia la presentación del evangelio. Es decir, que todo esto ayuda para que nos lleve al segundo punto del bosquejo. Después de la introducción viene la presentación del evangelio. Y de esta manera no estamos tratando de imponer el evangelio al entrevistado, sino es de una manera tan suave y tan positiva que nos lleva de la introducción al evangelio. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a crear un ambiente favorable para que nosotros presentemos el evangelio. Es decir, va a haber comodidad de la persona porque se siente cómoda, se siente contenta, más si ya visitó nuestra iglesia y nuestra iglesia nos ayudó mucho porque es una iglesia amigable, porque es una iglesia servicial, porque el culto le encantó, le gustó la predicación, sintió los momentos muy especiales. Eh, Tuvimos un culto de presentación de niños hace unas semanas y nuestros hermanos invitaron a los vecinos y prácticamente los vecinos sí, ellos han estado escuchando los cultos, han estado escuchando el mensaje. Y cuando se acercaron, ellos se dieron cuenta que después del culto, dimos de comer pollo, se sacaron las bebidas, los jugos, el agua, los bollos, estuvo, y ellos se sintieron, los abrazamos, que se sintieran cómodos en la comida, no solamente en el culto, sino también en la comida. En el culto les proporcionamos el himnario, la Biblia, estuvieron atentos al mensaje y después con la comida. Entonces, todo esto ayuda, todo esto favorece para que nosotros después podamos presentarles el evangelio sin que lo sientan como algo impuesto, porque no se trata de imponer, sino se trata de que esto ellos lo puedan aceptar con, con suma alegría. ¿Por qué? Porque ya tenemos un ambiente favorable para poder presentar el evangelio. Y desde luego todo esto nos ayuda y nos da derecho a hacer las preguntas muy personales. Por ejemplo, las preguntas de diagnóstico, que son preguntas muy personales. Muy bien, vamos a pasar ahora a la guía de estudio, a la guía de estudio. Y en la guía de estudio está en la página 27 de su cuaderno de trabajo. Si ustedes, yo por ahí les sugerí, hermanos, que el cuaderno de trabajo impriman las hojas, engargolen las hojas del cuaderno de trabajo. No sé si ya lo hicieron.
¿Sí lo tienen por ahí, su cuaderno de trabajo? Muy bien. Y van a la página 27 y ahí dice guía de estudio. Y van a poner falso y verdadero y llenar algunos párrafos. Número 1. En la introducción debe buscar que el ambiente sea ameno para quitar la tensión del momento. Falso o verdadero. Recuerden que así es verdadero, el dedo para abajo es falso. Así es verdadero, es falso. Por favor, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? La número 1. Veo sus manitas, por favor. Muy bien, es verdadero. Es verdadero. Ahí le ponen un circulito a donde dice la letra B, de su hoja de trabajo. Debemos buscar un ambiente que sea ameno para quitar la tensión del momento. Número 2. Uno de los propósitos de la introducción es ganarnos el derecho de hacer preguntas personales. ¿Falso o verdadero? Muy bien, verdadero. Ganarnos el derecho de hacer preguntas personales. Pregunta número 3. ¿Se puede crear el deseo de escuchar el evangelio por medio de una presentación sabia de su testimonio? ¿Falso o verdadero? Muy bien, es verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque hacemos nosotros un testimonio sabio y entonces hay deseo de escuchar el evangelio y se puede crear ese deseo. Recuerden que lo que estamos provocando es un deseo que las personas escuchen el evangelio. ¿Se acuerdan de las 5 leyes de la persuasión? Repito, atención, interés, deseo, decisión y acción. AIDA, apréndense eso. Muy bien. Punto número 4. Al entrar en la casa del entrevistado, la primera cosa que usted tratará es de conversar sobre la vida y hay que llenar ese párrafo, de llenar de la vida, de la vida de la persona y ahí le vamos a poner en la vida secular. Lo primero que tenemos que ver, ¿se acuerdan que son 3 puntos principales en la introducción? Vida secular, vida religiosa y vida espiritual. Entonces, en esta primera parte es, cuando entramos a la casa del entrevistado, la primera cosa que hay que tocar es vida secular de la persona. ¿Qué es vida secular? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Estudia? ¿Trabaja? ¿En qué trabaja? Es ama de casa, es profesora, es licenciado, es doctor, es maestro, se dedica al campo, eh, cultiva, cultiva frutas, cultiva lo que haga, es vida secular. Es muy importante eso. 5. El testigo, es decir, nosotros, trata de lograr 4 cosas en la conversación sobre la vida secular de la persona. 4 cosas que tratamos en la conversación de la vida secular de la persona. Número 1, objetos de la casa dice, y ahí vamos a ponerle, observe cuidadosamente objetos de la casa. ¿Se acuerdan que dijimos? Llegamos a una casa y lo primero que tenemos que hacer es observe cuidadosamente los objetos de la casa. Si miramos nosotros ahí una bombilla de mate, ¿qué decimos? Aquí disfrutan mate y seguro me van a invitar más. Pero si ustedes ven ahí trofeos de deportes, diplomas, de medallas, este es muy deportista, el señor es muy deportista. Oye, ¿de quiénes son esos diplomas? ¿De quiénes son esos trofeos? Hay que observar cuidadosamente los detalles de la casa. ¿Ok? O los objetos. Segundo, hay que llenar ese párrafo y dice, haga preguntas que se enfocan en los intereses verdaderos de su vida. Recuerden, haga preguntas. ¿Se acuerdan? Dijimos qué, cuándo, dónde, por qué. Hagan preguntas. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué? Oiga, ¿y desde cuándo viven aquí? Oiga, ¿y desde cuándo practica ese deporte? ¿Y cuántas medallas ha ganado? Haga preguntas que se enfoquen en los intereses de las personas, de sus vidas.
Oye, ¿y desde cuándo es profesor? ¿Y cuántos alumnos tiene? ¿Y en qué escuela trabaja? Haga todo ese tipo de preguntas. Son preguntas que se enfocan en los intereses de las personas, verdaderos de su vida. Y luego el siguiente punto que hay que llenar ahí, que dice, escuche, escuche y mantenga contacto visual. Escuche y mantenga contacto visual para ganarse el derecho a ser escuchado. Escuche y mantenga el contacto visual. Cuando estamos con una persona y la estamos entrevistando, hay que escucharla, hay que mirarla, para después ganarnos el derecho a que nos escuchen, para ganarnos el derecho de que ahora nos toca hablar nosotros. Y no se olvide la última parte, expresarle elogios sinceros. ¿Se acuerdan de los elogios sinceros? Decirle, ay, qué bonito su gato, qué bonito gato, qué bonito perro. Pero si el perro anda todo, que es con el pelo se le cayó, le trae sarna, pues no vamos a dar elogios sinceros. Si el niño está limpio, bien bañado, bien, ay, qué bonito está su niño. Elogios sinceros, no se les olvide, elogios sinceros. Vamos a la pregunta número 6, falso y verdadero. 6. No es muy importante conocer la experiencia religiosa de la persona. La mayoría de los inconversos piensan igual acerca de Dios y de la Biblia. ¿Falso o verdadero? Falso, falso, falso. Porque dijimos que es bien importante que nosotros conozcamos vida secular y luego vida religiosa. Y no nos importa a qué iglesia va y no hay que criticar su iglesia, nomás hay que escucharlos para saber si creen en algo, en qué están confiando, en dónde está su confianza, en qué han creído. De eso se trata conocerlos. Pregunta 7. Nunca debe criticar la denominación, la congregación, ni el pastor del candidato, ni el sacerdote del candidato, aun cuando él mismo lo haga. Falso o verdadero. Verdadero. Nosotros hay que, si ellos lo critican, si ellos critican a su iglesia, estaba yo en una congregación pastoreando y me tocó visitar a una familia que eran de otra denominación, porque el muchacho, que tenemos un grupo de alabanza y el muchacho quería aprender a tocar el bajo eléctrico y empezó a ir a la iglesia a estudiar con el grupo de los jóvenes y se fue quedando en la iglesia y me dijo un día, pastor, mi familia sabe que ya vengo a esta iglesia. No sería tan amable de visitar a mi familia para que también ellos se integren aquí. Ellos son de otra denominación. Le digo, sí, tipo pentecostal. Vamos. Y fuimos. No, hermanos, cuando llegué, las hermanas, la mamá y las hijas no paraban de hablar más del pastor. Que el pastor, que se agarra el dinero, que va a hacer para construcción, no da informes, no hace que va a hacer algo, nunca lo hace, no construye nada, el dinero se lo gasta. Empezaron a hablar mal del pastor. Yo nomás las escuché, nada más escuché, digo, aquí está la iglesia, si ustedes quieren llegar aquí, sí. Pero yo nunca les dije, sí, el pastor así, así. No nos toca opinar a nosotros. No nos toca opinar. Muy bien. Número 8. La mejor preparación para una visita de evangelismo explosivo es ahí le vamos a poner un buen culto de adoración animado y una congregación amigable y servicial. Cuando alguien nos visita y tenemos un buen culto donde hay buena adoración, hay muy buena palabra y el culto está animado y además la congregación es amigable y es servicial. Ahí podemos llenarle allí en ese párrafo un buen culto de adoración animado y con una congregación amigable y servicial. Punto número 9.
Falso o verdadero. Cuando el equipo de evangelismo explosivo va al entrenamiento práctico durante el camino, el tiempo se debe ocupar en orar y conversar acerca de evangelismo explosivo. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien. Y punto número 10. Es mejor llevar una Biblia voluminosa en sus visitas para que pueda usar las escrituras cuando sea necesario. ¿Falso o verdadero? Falso. Ya dijimos que hay que llevar Biblias pequeñas, que no sean tan, que no impongan y que piensen, ay, ¿a poco todo eso me voy a aprender? No, hay una Biblia que incluso dijimos, una Biblia que se llama del Evangelista, una Biblia que se llama El Pescador. Una Biblia pequeña, fácil de poder usar. Muy bien, hemos concluido la unidad número 3. Listos, vamos a trabajar ahora la unidad número 4. Número 4. Y estamos en la página de su cuaderno de trabajo. Estamos en la página 28 de su cuaderno de trabajo. Compartiendo su testimonio. Compartiendo su testimonio. Y si ustedes se dan cuenta, en cada unidad se empieza con hojas de tarea. Que ahí viene el nombre, la fecha y el libro de texto que ahora hay que leer de la página 28 a la 29 y de la página 45 y 50. Tienen su libro de texto y ahí también tienen su cuaderno de trabajo. Y al último vamos a contestar la guía de estudio que está en la página 33. Esa la vamos a contestar al final. Y luego aquí lea cuidadosamente la presentación del Evangelio y empieza ya que empecemos a memorizar la tarjeta 17, que es la decisión. Recuerden que el bosquejo está compuesto por 4 partes: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. La tarjeta 17 tiene que ver con decisión, que es el tercer punto del bosquejo. Y luego aquí dice, recite a otra persona el bosquejo de la unidad 4 antes de la clase. Y luego viene complete el cuadro de tiempo de estudio, que es domingo, lunes, martes, el cuadrito ese, y también la hoja de progreso. Y aquí está, en la parte del inciso B, testificando como estilo de vida. ¿Cuántas personas testifiqué esta semana? Y aquí vienen los 4 puntos del bosquejo: introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y aquí vienen resultados. Y durante la clase, ¿qué fue lo que le recitó usted a su entrenador? ¿Qué parte del bosquejo de la unidad 5 usted le recitó? Y luego viene la salida de entrenamiento práctico. Miren, las clases las damos cada semana y en la semana salimos con los alumnos a la entrenamiento práctico. Ustedes no están saliendo conmigo al entrenamiento práctico. Lamento que sea virtual y no presencial. Si fuera presencial, ya estuviéramos apartando algunos días de la semana para hacer visitas con sus familiares, con sus amigos y sus conocidos, para que vean en vivo y a todo color cómo es que se presenta la introducción, el evangelio, la decisión y la asistencia espiritual inmediata. Pero vamos a poner algunos ejemplos durante la clase para que ustedes le vayan agarrando sentido y sabor a esto. Muy bien, entonces vienen en las salidas de entrenamiento práctico, vienen lo que usted ve que hace su entrenador, viene a cuántas personas y cuáles son los resultados. Y como en todas las unidades, siempre hay un tiempo de sesión de informes, donde al volver de las actividades, entregamos nuestras prácticas, nuestra tarea. Y ya viene el recuadrito, el tiempo de estudio que ya lo habíamos comentado. Y este es el bosquejo. Se van a dar cuenta que el bosquejo va a aparecer en casi todas las unidades. Y por ejemplo, cuando hablamos de la introducción, estamos viendo aquí los 3 puntos: vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia. Ya tocamos el testimonio de la iglesia. ¿Qué le pareció a nuestra iglesia? ¿Se acuerdan que vimos? ¿Qué le pareció a nuestra iglesia? Ya vimos, ¿qué le pareció el culto? Empezamos a hablar del testimonio de la iglesia.
Se van dando cuenta que a medida que vamos por las unidades, vamos a ir tocando punto por punto del bosquejo. Ahorita vamos a trabajar prácticamente con la parte del testimonio, que es el punto que tenemos ahí en introducción. Vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia. Y este tema va a hablar del testimonio. Y en esta parte, sí, me gustaría que, por favor, aquí les voy a dejar tarea. Al final les voy a dejar tarea. Y la tarea la vamos a revisar el próximo martes. El lunes no vamos a tener clases porque yo voy a estar regresando de Chicago el lunes, pero el martes sí tenemos clases. El martes vamos a ver esta parte. El lunes les aviso, no vamos a tener clases, pero vamos a ver el martes. Yo ya había hablado con el director del CMI para decirles que yo tengo un viaje del jueves, voy a Chicago y regreso el lunes. Pero el martes ya me conecto. Así que vamos punto por punto. Si ustedes se dan cuenta, todas las unidades vamos a ir abarcando todo lo que es el bosquejo para que se le aclaren todas las dudas. Pero sin embargo, va a haber tiempo de preguntas. Y aquí viene la siguiente parte del bosquejo, que es decisión. Y al último viene asistencia espiritual inmediata. Y aquí viene lo que implica la decisión hasta asistencia espiritual inmediata. Así que vamos a ir a la página 30 de su cuaderno de trabajo, por favor, con el tema compartiendo su testimonio. Y como punto número 1, principios que puntualizan el uso de los testimonios. Así que vamos a ver que existen ejemplos bíblicos para el uso de testimonios personales. Nuestra iglesia, por su idiosincrasia, muchos de nosotros nunca fuimos enseñados a testificar, a dar testimonios. Y a veces pensamos que los testimonios los da la iglesia de enfrente. Y como es la iglesia de enfrente, a veces no queremos parecernos a la iglesia de enfrente. Pero yo quiero que se olviden de esas cosas que nos obstaculizan, que no nos dejan ver, que solamente es una cortina, y no tratamos de parecernos a nadie. Vamos a irnos a la Biblia. Y por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 38 al 39, y si tienen su Biblia, abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 8, versículo 38 al 39. Y se van a dar cuenta, el testimonio del endemoniado gadareno. Este endemoniado, él quiso seguir a Jesús. Él quiso seguir a Jesús. Era alguien que tenía una legión de demonios y fue liberado. Y dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, verso 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, ¿qué es testificar? ¿Qué es dar testimonio? Dar testimonio es contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Luego, me he encontrado hermanos de la iglesia, con todo respeto lo digo, que no saben en qué momento se convirtieron, que no tienen claro cuál fue el día de quiebre, el momento en que Cristo entró en su vida. Y eso es terrorífico para mí. Ustedes tienen que tener un día antes de Cristo y un día después de Cristo. Algo que dividió su historia personal. Así como Cristo vino a dividir la historia del mundo, cuando llega Cristo a nuestra vida, también divide nuestra vida. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, era un endemoniado. Tenía demonio, estaba poseído por el diablo. Pero eran varios. Cuando Cristo le da libertad, lo hace libre. Dice, Señor, yo quiero seguirte, quiero estar contigo. No, mijito, vete a tu casa. Y vete con los tuyos y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo.
la mujer samaritana, que ya lo tocamos cuando vimos las 5 leyes de la persuasión, ¿se acuerdan? El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, compartir el testimonio personal, hay una evidencia bíblica de compartir. Y el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 22, 3 al 21, que no lo vamos a leer de que está muy largo, pero fíjense, el testimonio, el que escribe Hechos de los Apóstoles es el doctor Lucas, un galeno griego. Este galeno griego llamado Lucas escribe Hechos de los Apóstoles. Pero es tan impactante el testimonio de Saulo de Tarso, de Pablo, que el testimonio Lucas lo escribió 3 veces. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Fue tan impactante el testimonio de Pablo que Lucas lo refiere 3 veces en el libro. En el libro, capítulo 9, y quiero que lo estudien en casa ustedes. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Para que vean lo tremendo que es usar el testimonio. Así que cuando yo les empiezo a compartir mi testimonio a las personas de cómo fue que me convertí, un estudiante de medicina de la universidad, cómo fue que yo fui alcanzado por Cristo, entonces empiezo a compartirle. Y a mí me encanta compartirles a gente que va a la universidad, a gente que está estudiando la licenciatura, porque piensan que esto del evangelio es de gente ignorante, de gente que no está preparada, que no tiene estudios. No, 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 no. Cristo impactó la vida de un galeno llamado Lucas. Y aunque la Biblia, insisto, no nos narra la historia de Lucas, hay una historia de un libro apócrifo de la vida de Lucano o de Lucas. Y de una manera sencilla les voy a platicar así rápidamente. Lucas era médico de barcos. Él egresó de la mejor universidad del mundo en Alejandría, Egipto. Ahí estudió. Sus padres de Lucas fueron unos esclavos que cuando se casaron, el militar que los tenía como esclavos les dio como regalos de bodas la libertad. Así que cuando Lucas nació, no nació como esclavo. Lucas nació como liberto, como hijo de libertos. Y este general romano lo mandó a estudiar hasta Alejandría. Y ahí se graduó de médico. Trabajando como médico de barcos, allí conoció el evangelio. Y Lucas, no, esto no lo dice la Biblia, son historiadores los que se han encargado de estudiar acerca de la vida de Lucas. Y a mí me impresiona porque como yo soy médico también, yo dije, ¿cómo es que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe Hechos de los Apóstoles? Él no es hebreo, él no es judío, él es galeno, es griego, pero va a Jerusalén y hace una investigación científica. Por eso cuando usted lee Lucas capítulo 1, verso 1, dice que le escribe este libro a un amigo de él llamado Teófilo. Y le dice, te voy a contar las cosas que son ciertísimas de principio, en una manera ordenada. Y como médico empieza a trabajar en orden todas las cosas. Quiero decirles que Lucas es el único de los evangelistas que habla del nacimiento de Juan el Bautista antes de Jesús. Si usted lee el capítulo 1 de Lucas, y a través del evangelio de Lucas nos damos cuenta que Cristo no nació en diciembre. Simple y sencillamente porque Juan el Bautista era hijo de Zacarías
sumo sacerdote y que le tocaba la octava orden, según el orden de Abías, para celebrar en el templo. ¿Y cómo quedó? ¿Y cómo quedó? Quedó sin habla, cómo quedó mudo, porque su mujer era estéril y así nació Juan el Bautista. Lucas escribe el segundo libro, pero lo vuelve a dirigir a su amigo Teófilo otra vez. Y usted lee el capítulo 1 de Lucas, verso 1, coincide con Lucas 1:1. Entonces, Lucas se hace muy amigo de Pablo y se supone que hace trabajo misionero con Pablo. Y por eso hace esa narrativa de los hechos de los apóstoles y le escribe Lucas. Entonces, así muy rápido les platico que Lucas registra 3 veces el testimonio de Pablo. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Les dejo tarea ahí para que lean. Quiere decir entonces que los testimonios son medios efectivos y poderosos para desplazarse de las etapas iniciales de la introducción hacia las preguntas de diagnóstico. Estamos nosotros en el bosquejo en las etapas iniciales: vida secular, vida religiosa, testimonio, y aquí vamos a puntualizar el uso de los testimonios para podernos llevar a las preguntas de diagnóstico, ¿sí? Así que hay dos tipos de testimonios en el ministerio de evangelismo. Y vamos a ver como número 1, el testimonio de la iglesia. Y número 2, el testimonio personal. Así que estamos hablando de 2 testimonios: el testimonio de la iglesia y el testimonio personal. Vamos entonces a hablar del testimonio de la iglesia. Su propósito. ¿Cuál es el propósito del testimonio de la iglesia? Establecer que la misión de la iglesia es proclamar el evangelio del reino de Dios. Si usted se pregunta, ¿para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para qué piensa usted que Dios hizo la iglesia? ¿Para qué? Recuerden que la palabra iglesia viene del griego eclesia. Eclesia, ¿qué significa eclesia? Todos aquellos que fueron sacados fuera. Es decir, nosotros nos han sacado del mundo, nos han traído para acá, hemos salido fuera, eclesia. ¿Sí? Entonces, la asamblea de Dios. Y esta asamblea tiene el propósito de proclamar el evangelio del reino de Dios. Eso no hay que perder de vista. La iglesia sí está bien, adora, está bien, comulga y comunión, está bien, sirve, hay servicio, está bien, hay edificación, hay estudio de la palabra, hay atención de los grupos, está bien. Pero la iglesia no debe estar centrada en sí misma. Recuerden que al principio les decía que debemos de apuntar, dejar de ser una iglesia doméstica para convertirnos en una iglesia misionera. Una iglesia que establece la misión de expandir, de proclamar, de hacer crecer el evangelio del reino de Dios. Entonces, ese es el testimonio de la iglesia. Su contenido. Hay 2 ejemplos de cómo dar el testimonio de la iglesia. ¿Sí? Inciso A. Por ejemplo, aquí podemos decirle, déjeme decirle un poco sobre nuestra iglesia. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia de Dios? ¿Cuál es el propósito principal? El propósito principal es llevar el mensaje del evangelio y que la gente pueda tener la salvación. De eso se trata, de eso vive la iglesia y para eso es la iglesia. Se trata de llevar el mensaje del evangelio y que la gente pueda tener la salvación. Sin embargo, hemos encontrado a muchos hermanos nuestros
que asisten regularmente a la iglesia, tratan de vivir una vida buena, una buena vida, que siguen los mandamientos de Dios y que de algún modo han fallado en comunicar cómo pueden saber que las personas tienen vida eterna y que van a entrar al reino de Dios. Es decir, muchos incluso de los hermanos que van a la iglesia, fíjese bien lo que le voy a decir, que adoran, que asisten a la iglesia, que guardan los mandamientos, y tú les preguntas, hermano, ¿y usted ya es salvo? ¿Ya tienen la vida eterna? ¿Está seguro de entrar al reino de Dios? Muchos de ellos incluso lo dudan. Muchos no se sienten seguros y tienen tiempo en la iglesia. Y entonces la iglesia ha fallado en ese sentido. Porque nosotros, si queremos compartir el evangelio y no estamos viviendo el evangelio, recuerden, nadie da lo que no tiene. Si usted no tiene la salvación y si usted no vive el evangelio, usted no va a poder compartir el evangelio ni va a compartir la salvación, porque se da de lo que uno tiene, de lo que uno tiene. Así que, inciso B, su contenido. Así que, eh, como inciso B, la razón por la cual compartimos el evangelio es porque hemos experimentado la nueva vida en Cristo. Y esto, hermanos, es que esto hace una diferencia dramática en nuestro diario vivir, provocando el deseo de compartir con otros el mensaje del evangelio. Voy a platicarles esto así muy, muy brevemente. Cuando yo tuve la oportunidad de asistir a este curso de evangelismo explosivo, estoy hablando de ya de los años 90, de los 90. Yo llegué, hermanos, a mi iglesia como el pastor, y yo estaba revolucionado. Y me di cuenta que yo ya andaba en un Ferrari. Y mi esposa, ella traía un carrito pequeño con poco motor. Y yo andaba pero súper acelerado. Y mi esposa pensó que a mí me faltaba ya un tornillo, que estaba perdiendo la cabeza, porque quería predicarle a todo el mundo. Quería salir a la calle, quería ir a tocar puertas y esto y lo otro. Y mi esposa dice, no, espérame, que estás muy acelerado, ¿qué pasa contigo? Cuando nosotros empezamos a compartir el evangelio, es porque hemos experimentado eso, la nueva vida en Cristo. Y eso va a marcar la diferencia. Así que es bien importante entonces que lleguemos a enamorarnos del Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y que el evangelio sea una realidad de nuestra vida. Si no, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Vamos a tener una diferencia dramática en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser. Y nos va a provocar en el corazón el deseo de compartirles a otros el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y nuestro principal punto es si las personas con las que convivimos ya tienen a Cristo. Y asegurarnos que las personas ya encontraron la salvación. Entonces, de eso se trata esta parte de su contenido. Y aquí su tema central es la proclamación del evangelio del reino de Dios. Y quiero puntualizar un poquito esto, hermanos, del reino de Dios. A ver si sin salirme del tema, pero si nosotros no entendemos acerca de lo del reino de Dios, no vamos a poder entender completamente todo lo demás. El reino de Dios, si quieren anote ahí en su nota, por favor, en sus hojitas. Eso es una frase neotestamentaria, para empezar. El reino de Dios es una frase neotestamentaria.
¿Y cuándo empieza esto? Pues ya lo leíamos nosotros. Lo leíamos nosotros en unidades pasadas. Pero el primer predicador del Nuevo Testamento acerca del reino de Dios es Juan el Bautista. Es el primer predicador. Y anoten el texto, por favor. Vayan a Mateo capítulo 3, por favor. Abran sus Biblias. Mateo capítulo 3. Y no quiero pasarme de este punto sin que usted esté enterado de esto para que usted le agarre sabor a este asunto del reino de Dios. Mateo capítulo 3. Vayan ustedes al verso 1 y al verso 2. En aquellos días, dice el Evangelio de Mateo, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y uno dice, ay, ¿a quién se le ocurre ir a predicar al desierto? ¿Qué va a encontrar en el desierto? La mayoría de la gente está en los mercados, en las plazas, en Jerusalén. Ahí está la mayoría de la gente. Ah, no, pero este predicador es muy sui generis. Es un predicador del desierto de Judea. Y nada más para que tengan una idea, en el desierto de Judea, pues ni árboles, ni plantas, ni nada, es desierto, pura piedra, pura arena, y casi ni gente. Pero es un predicador del desierto. Vean verso 2. Y diciendo, esta era la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el primer predicador del reino de Dios es Juan el Bautista. Y es el que va a preparar el camino. El segundo predicador es Jesucristo, capítulo 4, verso 12 al 17. Y se van a dar cuenta aquí en el capítulo 4, verso 12, que Jesús va a entrar a escena cuando sabe y oye que Juan el Bautista está preso. Y entonces él vuelve a Galilea. Verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y sorpréndase, porque dice que, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Capernaum, si quieren anotar ahí en sus notitas, se llama el centro de operaciones de Jesús. Es el lugar donde de ahí salió a predicar a todos lados. Era su centro de operaciones. Dejó Nazaret para ir a rentar una casita en Capernaum. Se hizo de una casita en Capernaum. Y allí en Capernaum empezó. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías acerca de Capernaum. Es una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Pero quiero que usted se sorprenda, ¿eh? Juan fue predicador del desierto y ahora vean el predicador Jesús, ¿a dónde va a predicar? En la región de Zabulón y de Neftalí. Verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Subraya ahí, Galilea de los gentiles. Juan el Bautista es el predicador del desierto y Jesús es el predicador de Galilea de los gentiles. Verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y el verso 17 es el clave de este asunto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el segundo predicador del reino de los cielos, el reino de Dios, es Jesús. Juan el Bautista, ustedes saben la historia, es encarcelado, es decapitado, y Cristo empieza su ministerio. Pero ahora Cristo va a trabajar con 12 personas. Mateo capítulo 10, rápido vayan a Mateo capítulo 10. Y en Mateo capítulo 10
se van a dar cuenta el verso, del verso 1 en adelante, dice que llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y toda dolencia y echarlos fuera, dice. Y ahí vienen los nombres de los apóstoles. Pero vean ustedes el versículo 7. Y yendo, les dijo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan predicó el reino de los cielos. Cristo predicó el reino de los cielos. Los discípulos, los 12, el reino de los cielos. Ahora, Lucas capítulo 10, ¿qué van a predicar los 70? Lucas capítulo 10, verso 1. Dice el verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Vean el verso 11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Se sigue predicando el reino de qué? El reino de Dios. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿qué predicó Jesús después de estar resucitado? Jesús resucitó y estuvo 40 días en la tierra. ¿De qué habló con los discípulos 40 días? ¿De qué habló? Vayan a Hechos capítulo 1 para que vean qué fue lo que enseñó Jesús. Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Para que usted vaya pensando de qué se trata, de qué es lo que se trata el evangelismo explosivo, de qué se trata evangelizar. Es proclamar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hizo Felipe el evangelista? Hechos. Por favor, vayan al capítulo 8, verso 12. Vayan, anoten las citas, por favor. Hechos 8:12. Hechos 8:12. Está Felipe predicando en Samaria y dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces hay que predicar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. La predicación de Pablo, sus últimos días en una cárcel domiciliaria. Hechos capítulo 28, por favor. Rápidamente. Hechos 28. Verso 30 y verso 31. Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Vean el verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, no estamos mal cuando nuestro tema central es la proclamación del evangelio del reino de Dios y del Señor Jesucristo, porque el evangelio es Jesucristo. La buena nueva es Jesucristo. Pero tenemos que hablar del reino de Dios. Pero lo hemos visto aquí rápidamente en el Nuevo Testamento como una frase neotestamentaria. Pero necesito yo más tiempo para compartirles que su base está en el Antiguo Testamento. Cuando es que en el Antiguo Testamento aparece el reino de Dios. Y a lo mejor si tenemos un poquito de tiempo mañana, nada más me recuerdan al término de la clase de mañana, a ver si nos da tiempo, de hablarles un poquito acerca del reino de Dios en el Antiguo Testamento, para que tengan una idea más amplia de lo que es la predicación del evangelio del reino de Dios. Y cuando nosotros tenemos toda la visión completa, nosotros podemos decir, estamos haciendo lo correcto de presentar el evangelio del reino de Dios
y hablar de Jesucristo. Su lugar de la presentación. Inciso de su lugar de la presentación. Es natural desplazarse de una charla acerca de nuestra iglesia al testimonio de la iglesia. Cuando nosotros le decimos, oiga, ¿qué le pareció el culto? ¿Qué le pareció el sermón? ¿Cómo lo trataron los hermanos? Estamos en esa parte de su lugar en la presentación y vamos a desplazarnos de una manera muy natural, de una plática sencilla, de una charla muy sencilla, de nuestra iglesia, ahora sí, al testimonio de la iglesia. Porque el testimonio de la iglesia ahora es decir, la iglesia es su tema central y principal, es la proclamación del evangelio del reino de Dios. Por eso yo les decía al principio, cuando tocamos una puerta, tocamos y decimos buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Méndez, vengo de la iglesia de Dios y vengo anunciando el reino de Dios. ¿Les da sentido esto cuando les digo que pongo esta frase en nuestra presentación cuando tocamos una puerta? Venimos de la iglesia de Dios y venimos anunciando el reino de Dios. Y desde luego que vamos a hablar de Jesucristo. Pero nuestra proclamación es el evangelio del reino de Dios. Y cuando nosotros nos vamos de una charla de nuestra iglesia al testimonio de la iglesia, es natural entonces que después del testimonio de la iglesia pasemos a nuestro testimonio personal, al testimonio personal. Fíjense cómo vamos en el bosquejo. Me voy a ir al bosquejo rápido. Ahí está el bosquejo. Vean esa parte. Dejamos en la introducción vida secular y luego dejamos su vida religiosa y hablamos de nuestra iglesia y ahora estamos en el punto testimonio iglesia y testimonio personal. Vean cómo vamos a ir en el bosquejo punto por punto. Vamos a ir hasta el final. Muy bien. Entonces estamos en el punto en que ahora voy a hablar del testimonio personal. Y del testimonio personal, claro que es la experiencia subjetiva de la vida eterna de cada uno de nosotros. Es de una manera subjetiva, de lo que yo pienso, cuál es mi experiencia de la vida eterna. Es decir, es algo subjetivo. Y número uno, muestra cómo Dios está actuando en nuestra vida el día de hoy. Y también va a prevenir nuestro testimonio para objetarle a aquella persona, porque la persona va a objetarnos de que no se puede estar seguro de tener vida eterna. Es que yo no estoy de acuerdo en que usted esté seguro de tener vida eterna, pero nosotros, con nuestro testimonio personal, que desde luego que es nuestra experiencia subjetiva de haber conseguido y de haber abrazado vida eterna. Porque algo que tenemos nosotros es que solamente futurizamos y decimos vida eterna como que es para el futuro. Pero también quiero decirles que vida eterna es para el presente. Hoy tengo vida eterna. Por eso cuando usted lee los textos, por ejemplo, que vamos a verlo más adelante, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, dice, tiene vida eterna, no dice tendrá, no dice futuro, tiene y está hoy, para hoy. ¿Sí? Es un texto que vamos a ver más adelante y que va a ser parte de la presentación del evangelio. Más bien, y que va a ser muy, muy importante para el punto de la decisión. Pero lo estoy tocando aquí con ustedes para que ustedes ya vayan pensando que la vida eterna la tenemos hoy. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y dejamos de respirar y nuestro corazón deja de latir, nosotros no nos morimos. Nosotros vamos a dormir, dormimos.
vamos a dormir. Miren, hay una historia de la muerte de Esteban que se encuentra en Hechos. Y si ustedes me acompañan a buscarla, el capítulo 7, versos 59 y 60. Están en Hechos 7, 59 y 60. Y dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esa palabra de recibe mi espíritu se trata de que está expirando, exhala, está sacando el hálito de vida, entregando el hálito de vida. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice ahí que murió. ¿Cómo leen? ¿Cómo leen? En mi versión dice murió. Ajá, en mi versión dice durmió. En mi versión dice durmió. Durmió. Murió. En algunas dice murió. En algunas, en versiones actualizadas habla de dormir, durmió. Pero se entiende que murió. O sea, entendemos que murió. Pero en el sentido de nuestra fe, él no está muerto. ¿Él está qué? Dormido. Está dormido. Está esperando que sea despertado. No sé si con esta idea de decir, ok, es que la vida eterna la tengo hoy. Y la vida eterna la tengo hoy. Y si yo dejo de respirar, yo solamente voy a dormir. Y entonces creemos en el sueño de los santos, que vamos a dormir. Los que no tienen esperanza son los que lloran, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. En esta parte del testimonio, es bien importante que nosotros como testigos, para poder prevenir la objeción, mostremos cómo Dios está actuando en nuestra vida. Y el testimonio es la primera herramienta que un creyente necesita para ser un testigo efectivo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han escrito su testimonio? Levanten su mano, que lo tengan por escrito. Mano, yo ya escribí mi testimonio. Gracias, mano pastor. Dante. Eso es bien importante, que uno tenga su testimonio por escrito. Y entonces de eso va a tratar la clase de hoy. De que uno tiene que aprender a escribir el testimonio y cuando usted lo tenga ya listo, usted en 3 minutos sea capaz de compartirlo. Y esa tarea la tenemos para la próxima semana. Así que, número 1, usted conoce más acerca de su propia experiencia que de cualquier otro aspecto del evangelio. Porque esto se trata de que usted haya tenido un encuentro personal con Cristo. De que usted haya tenido un encuentro personal salvífico con Cristo. Y cuando usted tiene esta parte de su propia experiencia, como lo encuentra familiar y como es algo sencillo porque usted lo entiende, va a ser fácil que usted lo comparta. Va a ser más fácil que predicar, que dar un sermón. Contar lo que uno ha vivido sin Cristo y ahora con Cristo. Ya es fácil de compartir. Por supuesto, si una persona no tiene un testimonio, pues de seguro necesita ser evangelizada. Si usted todavía dice, pues no tengo testimonio, o sea, no sé qué testificar. Y entonces, pues permítame. Y a lo mejor usted se bautizó y a lo mejor usted tiene alguna función en la iglesia, pero usted necesita
recibir el evangelio. Necesita ser evangelizada. ¿Por qué? Porque necesita tener un testimonio. Si no tiene un testimonio, entonces necesita ser evangelizada. Su testimonio personal se utiliza justo antes de las preguntas de diagnóstico. Es decir, hay testimonios nuestros de cosas que nos han pasado y que sabemos que marcaron nuestra vida para siempre. Sin embargo, usted, a la hora de presentar el evangelio, inmediatamente después de las preguntas de diagnóstico, porque después de las preguntas de diagnóstico, usted tiene que presentar el evangelio. Y de evangelio dijimos, ¿qué dijimos? Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Ajá, son los 5 puntos. Ese es el evangelio. Vamos a presentarlo después de las preguntas de diagnóstico. Entonces, no incluya el evangelio en su testimonio. Esta parte de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, no lo incluye en su testimonio. Porque eso lo vamos a ver después. Es decir, no se adelante. Asegúrese de que usted no dé la respuesta a la segunda pregunta. Porque la primera pregunta es, ¿usted está seguro de que si muriera hoy, entraría al reino de Dios? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si usted muriera hoy y Dios le preguntara, Ricardo, ¿por qué te tengo que dejar de entrar al reino? ¿Usted qué le contestaría? Son las 2 preguntas de diagnóstico que las vamos a ver esta exclusivamente en la próxima unidad. Creo que la vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver esta parte. Pero me estoy adelantando un poquito porque son las preguntas de diagnóstico. Pero antes de esas, usted tiene que plantearles el testimonio. Así que si usted le adelanta la respuesta, entonces cuando usted trate la segunda pregunta de diagnóstico, con frecuencia se la van a repetir a usted porque usted ya le dio la respuesta. Usted ya le dio la respuesta a la pregunta. Tenemos que tenerlos en ascuas. Tenemos que tenerlos en suspenso. No tenemos que, es decir, la primera pregunta es un gancho al hígado. Le damos un golpe muy fuerte y él está esperando un uppercut, está esperando uno a la quijada para que caiga redondito. Prácticamente la pregunta 1 es difícil de contestar y la segunda es peor que la primera. Pero muchas veces cuando nosotros queremos llevarlos a la transición del evangelio, le decimos, oiga doña Lupita, oiga don Pedro, oiga don Dante, oiga don Ricardo, cuando usted me contestó la primera pregunta, creí que traía buenas noticias para usted. Pero al escuchar la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que traigo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Eso lo van a aprender, que es la transición de la introducción al evangelio. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero nosotros estamos ocupando el testimonio. Y en esto del testimonio de evangelismo utilizamos la frase recibir y creer en Cristo o recibir vida eterna. Yo a Perla en el hospital, cuando le presenté y le hice las preguntas de diagnóstico, y le presenté el evangelio, le dije, ¿le gustaría abrir su corazón y recibir a Cristo? Pero le tuve que explicar toda esa parte de qué lo significa recibir la vida eterna, porque son sinónimos. Recibir y creer en Cristo es recibir la vida eterna, recibir el reino de Dios, creer en el reino de Dios. Es sinónimo de confiar en Cristo como Salvador. Es sinónimo de nacer de nuevo, de arrepentirse de los pecados, de conocer a Cristo como Salvador y Señor. Es decir, toda esta parte que encierra de recibir y creer en Cristo, encierra todo esto como sinónimos de que la gente solo confíe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y que implican hacer de nuevo, y les aclaro en el punto de que no se queden como solamente con creer, que los lleve a actuar en seguir a Cristo y obedecer su palabra. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y mire que me han tocado personas
que hoy aceptaron a Cristo y a los 8 días me están mandando por WhatsApp que ya se están bautizando. Y vamos a ver más adelante porque muchos hijos espirituales ya no los atiendo. Cuando veamos asistencia espiritual inmediata, se van a dar cuenta que vamos a tener que dejar hijos en adopción. Hay que aprender a dejar hijos en adopción. Los hijos espirituales que traemos para esta vida espiritual, los tenemos que atender nosotros. Pero si no los podemos atender nosotros, tenemos que asignarlos a otros para que se conviertan en hijos adoptivos, quienes puedan dar asistencia espiritual inmediata, seguimiento, hasta que ellos logren bajar a la agua del bautismo y ser verdaderos creyentes. O sea, todo esto implica todo un trabajo de evangelismo y discipulado. Porque evangelismo y discipulado es un matrimonio y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Van juntos. Evangelismo y discipulado. Evangelizas y también trabajas con que hay que discipularlos. Hay que estar trabajando con ellos. Pero implica el testimonio que utilizamos la frase recibir y creer en Cristo. Para que se vayan ustedes, como quien dice, vayan ustedes compenetrándose y vayan entendiendo que son las frases que vamos a estar utilizando y que a veces en nuestra iglesia no las usamos muy comúnmente, o quizás sí, ¿verdad? Pero en algunas iglesias, en algunas congregaciones, no usan mucho eso de recibir y creer en Cristo, de aceptarlo para vida eterna. Se usan otros sinónimos, como confiar que es Jesús mi Salvador, en el nacimiento de nuevo, el que la persona se arrepiente y se bautiza, y a uno ya le va dando este tipo de forma de conocer a Cristo como Salvador y Señor. Muy bien, vamos a dejar este punto para la clase de mañana. Características esenciales para un testimonio personal. Nos quedamos aquí en el punto número 4. ¿Estamos listos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Mañana continuamos con la parte del testimonio personal efectivo, las características esenciales. Denle un repasito y vamos a estarlo estudiando mañana, y mañana vamos a ver la siguiente unidad para ir cumpliendo con nuestras semanas de clases. ¿Preguntas que tengan, hermanos, de lo que hemos visto hoy? Me recuerdan mañana a ver si nos da tiempecito de que veamos un poquito del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Vimos así un repasito del Nuevo Testamento, de cómo está la frase neotestamentaria, y el día de mañana vamos a ver de dónde nace esta parte de lo que es el reino de Dios y cómo es que, cómo nació esto. Y vamos a trasladar un poquito rápido en el Antiguo Testamento. Sí. No lo tengo tan positivas como sí, pero sí quisiera que hicieran sus notas para que ustedes tengan un amplio panorama de lo que es predicar el reino de Dios. Sí, pastor. Sí, adelante. Creo que es muy interesante lo que vivimos hoy en cuanto a que la iglesia, uno mismo, ¿no? Por supuesto, primero yo, comprenda lo que es establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Comprender esa parte, ¿no? Para poder tratar de vivir con ese concepto en nuestra mente, ¿no? Es donde vamos a poder llevar a la acción, siempre me parece a mí, ¿no? Esa parte me gustó mucho hoy. Sí, y no tocamos los valores del reino, pero está el reino. Mañana, si Dios nos permite, vamos a ver las cláusulas del reino
Y luego vamos a hablar un poquito acerca de los valores del reino. Cuando nosotros entendemos con completa claridad de eso, nosotros decimos, ya sé de qué se trata, ya sé de qué trata la iglesia y por qué está la iglesia y para qué estoy como iglesia. Sin esperar a ser pastores, solamente con haber sido ya miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Ya siento mi responsabilidad y ayudo a extender el reino y le ayudo a mi pastor a extender el reino de Dios. Es decir, nos vinculamos en un trabajo comunitario porque entendemos el ser iglesia y el quehacer de la iglesia. Y dejaremos de ser iglesias enanas, pequeñas, y empezaremos nosotros a hacer que la iglesia se empiece a reproducir, a tener nuevos miembros. Yo pues como soy inquieto digo, bueno, abrimos otro nuevo grupo y esto y lo otro. No nos importa si no hay paredes, si no hay... La iglesia nació en las casas. La iglesia nació en las casas y a veces queremos, y si la gente nos pregunta, ¿y dónde está su templo? Mira, ahorita no tenemos templos, nos estamos reuniendo así. Y dice, pues yo me quiero reunir ahí. Y entonces ya eso vendrá después, la casa de oración y todo eso. Pero donde están 2 o 3, ahí está Cristo. Y ahí está moviéndose el reino de Dios. Entonces, es bien interesante que se comprenda esto y quizás mañana le dedicamos un poquito de tiempo a esa parte del Antiguo Testamento. Y les va a dar mayor claridad y visión de lo que hacemos. Es decir, sentido a lo que hacemos. Incluso, ¿por qué guardo los mandamientos? ¿Qué sentido tiene? Va a darse cuenta del sentido que tiene, del valor que tiene. Y va a entender el sábado como algo maravilloso. También el valor que tiene el sábado. Y porque lo va a ver como algo esencial del reino de Dios. Pues, oramos, hermanos. Hermano Dante nos quiere despedir en oración y haga oración por mi hija. Por favor. Que primeramente Dios entre en cirugía el miércoles. Bueno, perfecto. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde-noche elevo mi voz, creyendo que tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa compañía, por esa fidelidad. Gracias por la fe que tenemos en ti, porque podemos sentirte en nuestras vidas, en nuestro corazón. Sentir, Señor Jesús, que tú eres ese agua viva que corre y que nos da vida cada día. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar cada día comprendiendo mejor ese mensaje de establecer tu reino aquí en la tierra, de llevar el evangelio, de llevar esa buena noticia a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, despierta nuestro interés, despierta nuestra vida, Padre, para que podamos anunciar con seguridad, con claridad, con entusiasmo y con fe ese mensaje de salvación. Padre Dios, también en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la vida, la cirugía de la hija de nuestro hermano profesor, pastor, que tu bendición esté, Señor, con los médicos, con los cirujanos en el quirófano, que tú estés, Señor, con ellos para que salga todo con ayuda tuya, con bien. Lo ponemos, lo confiamos y lo rogamos, Señor, esperando tu bendición y tu poder. ¿Por qué? Porque creemos que tú eres el que puede hacer las cosas que nos parecen difíciles, que nos parecen imposibles, y pueden hacer una realidad en nuestra vida. Lo rogamos y lo suplicamos. En el nombre de Jesús, también te pido una bendición muy especial, sobre todo este grupo de alumnos y en especial sobre la vida de nuestro profesor, que tú siempre le des la sabiduría, el entusiasmo y la capacidad. Amén.